Dice el 12, no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ¿no? Es 12, 13, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, esta es la idea que tenemos para comenzar el versículo 15. Voy a leer desde el 15 hasta el 23, ¿ok? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, pues, entonces, les decía, esto es necesario que no lo separemos de lo que ya venimos, incluso desde el capítulo 5, versículo 12, donde empezamos a hablar acerca de Adán y Cristo. Y se acuerdan que yo les dije que en Adán, él era un representante, ¿verdad? Y Cristo es un representante. Entonces, conforme a lo que hemos estado viendo, hoy podemos entender que cuando Adán pecó, él representó a toda la humanidad. Y por eso sabemos que el pecado se pasa de generación en generación. ¿Se acuerdan cómo? ¿Por medio de qué? De la fecundación. De la fecundación. Es ahí donde dice David, en pecado me concibió mi madre, ¿no? Pero no porque estuviera adulterando a su mamá, ¿no? O sea, su papá y su mamá estaban casados y estaban teniendo relaciones sexuales normales del matrimonio. El pecado no era ese, sino el pecado que moraba en su papá estaba siendo transmitido a David en el momento en el que la mamá quedó embarazada. Entonces, es así como nosotros, todos los seres humanos, heredamos el pecado de generación en generación. Por lo tanto, en Adán, todos los seres humanos son representados, pero en Cristo también. Cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, estaba representando a cada uno de nosotras, a cada persona en el mundo, estaba siendo representada ahí. Así que de la manera que el pecado pasó al mundo por medio de un solo hombre, también la salvación y la vida eterna por medio de un solo hombre. Entonces, así como Él murió en esa cruz por mis pecados, y luego fue sepultado por mis pecados, y luego resucitó. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, simbólicamente, yo estaba pasando por todo ese proceso. Por eso, recapitulando, el versículo 8 del capítulo 6 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, ¿cuándo morimos con Cristo? Cuando Él murió en la cruz. Cuando Él murió en la cruz, ahí nos estaba representando a nosotros. Si tú tienes fe en el Señor Jesucristo, tú moriste ahí, en ese momento. Entonces, al momento del bautismo, ¿qué estamos representando? La muerte. La sepultura. La muerte y la sepultura. Y cuando sale del agua, la resurrección. Entonces, nosotros ya no estamos muertos, sino resucitados en Cristo. Y lo único que hacemos con el bautismo es representarlo. Pero en realidad, al momento que tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, tú ya hiciste eso. Tú moriste con Él en la cruz, tú fuiste sepultado y ahora estás resucitada, ¿no? Resucitada en Cristo. Entonces, con este concepto que tenemos, ¿no? Y con lo último que dice el versículo 14,
porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que el pecado ya no tiene poder sobre mí. ¿Qué enseñorear? Pues ¿quién se enseñorearía? Un capataz, ¿no? Un rey, un gobernador, ¿no? Un presidente. Y todos esos lo hacen con cierta autoridad, con cierto poder, hasta con crueldad, ¿no? Entonces, el pecado ya no tiene ese poder sobre nosotras. Ahora somos libres. Pero dice algo, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y pensando en eso, antes de que se deforme, ¿no? Antes de que se deforme lo que acababa de escribir Pablo, hace una aclaración. Vamos al versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, acuérdate lo que dijo en el 14. Por eso está diciendo, ok, el pecado ya no es tu tirano, ya no hace crueldades contigo. Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero antes de que deformes lo que acabo de decir, entonces voy a preguntarte algo, ¿no? O sea, eso dice Pablo. ¿Vamos a seguir pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Luego contesta, en ninguna manera. Vamos a ver aquí. La Nueva Biblia Vida dice, entonces como ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios, ¿podemos pecar? Claro que no. Porque la gracia de Dios, o sea, ¿qué es la gracia? Regalo inmerecido. Un regalo inmerecido. ¿Para qué te sirve ese regalo inmerecido? Para poder hacer lo que antes no podías hacer. Te capacita de lo que antes no eras capaz. ¿Y qué no podías hacer antes? Obedecer a Dios. Cumplir la ley y dejar de pecar, ¿no? O sea, yo no podía. De verdad lo intentaba, pero no podía. Por eso ahora que si tú encuentras a alguien que se dice cristiano, pero dices que yo no puedo dejar de adulterar, yo no puedo dejar de drogarme, yo no puedo dejar de emborracharme, ¿será cristiano? No, porque entonces todavía está bajo la ley y no tiene la gracia para dejar de pecar y está sometido al pecado. Entonces, no estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de alguien que no ha sido libre. Lo vamos a terminar de aclarar aquí. ¿Pecaremos porque ahora estamos bajo la ley? No, porque ahora ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Y ese en ninguna manera ya lo vimos, ¿eh? ¿Se acuerdan que lo vimos como me es no? Y hinomai, sí, es con un acento en la i, que significa no puede llegar a ser, jamás puede suceder esto. Un cristiano no puede vivir sometido al pecado, jamás. No, porque yo no soy esclavo de él. Exactamente. Entonces, por eso está diciendo, ¿seguiremos pecando porque ahora estamos libres en Cristo? En ninguna manera. O sea, no hay forma en que este concepto entre en este concepto. Ajá. No hay forma de que una nueva criatura siga viviendo una vida vieja. No hay forma. Ajá. Vamos a la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando por la gracia de Dios. ¿Sí, no? Porque la gracia de Dios. Pues me brinqué. Yo dije, es que, ¿Por qué? porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Claro que no. Y la traducción lenguaje actual dice, alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero no, eso no es posible. Ajá. Lo dijo, ya está aquí como más interpretado, ¿no? Pero bueno, no sale de contexto. Pero ya aquí más que traducido está interpretado. Luego, versículo 16. ¿No saben que los que se someten a alguien como esclavos para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para vida? Bueno, la palabra esclavo ya la sabemos. ¿Es siervo voluntario o involuntariamente? Ya la sabemos, la vimos desde el capítulo 1, cuando Pablo se presenta como siervo de Dios. Es la misma palabra, pero Pablo se presenta como un siervo voluntario. Pero cuando alguien está esclavizado, no es un siervo voluntario, es un siervo involuntario. O sea, no quiere ser esclavo, pero es esclavo. Y así es la condición de una persona que no puede dejar de pecar. Es esclavo. Es esclavo para el diablo, para el pecado. Pero fíjense cómo Pablo, cuando se presenta como siervo, se presenta como un siervo voluntario. De Cristo. Ajá, eso quiere decir que la condición que tú tenías antes en la vida vieja al pecado no es similar a la vida nueva en Cristo. Porque muchos hablan, por ejemplo,
antes me tenía cautivado el pecado y ahora me cautiva Cristo como si fuera una misma condición. Como cuando hablan de no se embriaguen con vino, dice la palabra de Dios, sean llenos del Espíritu, pero ellos casi lo dicen, sean embriagados del Espíritu. No, o sea, hay una diferencia entre la vida vieja y la vida nueva. La vida vieja está sometida a la fuerza y la vida nueva está sometida voluntariamente. Es la diferencia. Por amor y por fe. Es como la esposa se somete al marido. No se somete, bueno, no es lo mismo que tú encuentres a una mujer, por ejemplo, ¿no? Que ¿por qué salió tanto el movimiento feminista ahora? Porque estaban hartas de cómo se les tenía sujetas a la fuerza a las mujeres. Las golpeaban, las humillaban, las engañaban y de todas maneras ellas tenían que estar ahí en ese matrimonio y no salirse porque si no eran mal vistas, porque si no las criticaban, porque no trabajaban y no podían mantenerse a sí mismas. Bueno, ellas estaban sometidas, sí, definitivamente eran mujeres sumisas, sometidas, ¿no? Pero voluntariamente o involuntariamente. A fuerza. A la de a fuerzas, involuntariamente. Por eso ahora en Cristo la mujer se somete voluntariamente. Voluntariamente. Entonces, ¿eso significa que la mujer debe someterse a toda clase de maltrato? ¿Voluntariamente? No, en ninguna manera. O sea, si el hombre está ejerciendo un tipo de maltrato físico, psicológico, espiritual o ¿de qué me falta? Físico, psicológico, emocional, ¿no? La mujer no está obligada a someterse, pero estoy hablando de maltrato, no estoy hablando de que, ay, me pidió chilaquiles, no, o sea, no, estoy hablando de maltrato, o sea, un maltrato realmente, ¿no? Y sí, no, me maltrata porque me pide chilaquiles, no, pues no, era algo real, algo, o sea, me humilla, me engaña, me golpea, me ofende, ajá, entonces no me da el gasto, no, o sea, todos esos son maltratos y la mujer no está obligada a someterse a eso. Ajá, sí me estoy dando a entender. Ahora en Cristo somos libres. Entonces, bueno, no saben que si se someten a alguien como esclavos, vamos a ver la palabra no saben. Esto habla de que debemos saber. Entonces, no saben viene de dos palabras. Ahí no se alcanzan a ver mucho los puntitos, ¿sí saben? Medio blanquitos, es que no supe cómo cambiarle el color. Pero bueno, la palabra ou es un negativo absoluto. Absoluto. Y la palabra eido es usado solo en tiempo pasado, o sea, no es en presente ni en futuro. O sea, algo que ya se debe de conocer, pero aquí es el contrario. Él está usando una pregunta. ¿Ustedes lo desconocen? ¿Ustedes no tienen nada de conocimiento de lo que voy a decir? Debiendo saber. Es una pregunta, ¿no? O sea, no es un reclamo incluso, sino es una pregunta para que evaluemos si realmente lo sabemos o no. Entonces, esta palabra eido tiene que ver con ver, conocer, saber. La Reina Valera lo traduce como percibir, reconocer, comprender, entender, informar. O sea, es algo que según lo que estamos entendiendo el contexto, lo debemos de saber. Por eso dice, ¿no lo saben? O sea, a estas alturas de su vida cristiana y no lo saben. Y entonces esto está avisándonos que viene una pregunta de algo que debemos de saber. Pero Pablo está aquí hasta hablando como sorprendidamente, como diciendo, ¿cómo es posible que quieran vivir todavía? Acuérdense que está hablando de los que quieren vivir todavía en el pecado. ¿Y cómo es posible que no sepan esta realidad? Entonces, a partir de lo que sería el versículo 6 y 7, nuestra comprensión hacia el pecado debe ser totalmente distinta. Ya no vamos a ni sentirnos indefensos ante el pecado, ni sentir que no pasa nada si pecamos, ni tampoco sentir que el pecado nos puede apartar de nuestra salvación. O sea, hay que tener un concepto claro de lo que es el pecado ya en nuestra vida cristiana. Ajá. ¿Va a ser un enemigo constante? Sí, eso sí, pero es un enemigo derrotado. Si es que nosotros comprendemos esto. Ajá. ¿Sale? ¿Ya le avanzó? Sí. Ok. No saben que si se someten, vamos con someter. Someter. Paristemi. Son dos palabras, ¿qué creen? Dos palabras aquí. Las dos palabras que se
que se tradujeron como someter. Ok. Fue el primero parístemi, esa es el primer puntito. O sea, estar junto a, o es decir, exhibir, proferir, recomendar, substanciar, estar a mano o ayudar. Eso significa parístemi, nada más. Ajá. Y la otra palabra es geautú, también difíciles. Bueno, esa significa yo mismo, o nosotros mismos, o ustedes mismos, o él o ella mismo o misma. Y la Reina Valera lo traduce como a sí mismo, a su propia cuenta o a su propia opinión. Entonces, fíjense, juntando estas dos, ¿por qué tradujeron someterse? Entonces dice, aquí diría, me presento yo mismo. Yo mismo me presento. Yo mismo me recomiendo. Yo mismo ¿qué más? Profiero, me exhibo. Entonces, fíjense, en la palabra someter, imagínense en esto. Cuando alguien es sometido a la fuerza, entonces esa persona no es que se presente a sí mismo, sino lo obligaron. Pero cuando nosotros nos sometemos voluntariamente, es que a la orden que tú me estás dando, yo vengo, yo me presento a mí mismo y yo recomiendo, o sea, mi acto, lo que yo voy a hacer a tu servicio, a tu voluntad. Eso es lo que hacemos con Dios. Yo me presento delante de Dios y me exhibo a la voluntad de Dios. Yo voy a hacer lo que tú me digas. También es ayudar, ¿no? Por ejemplo, por eso la mujer no de casualidad es llamada ayuda idónea, porque ella se tiene que someter a su marido voluntariamente. Así que al someterse a su marido está ayudando a su marido, como presentarse a sí mismo. Ajá, o sea que los traductores de esas dos la tradujeron como someter. Ok, entonces dice, no saben, o sea, ustedes tienen que saber que cuando ustedes se presentan voluntariamente a sí mismos delante de un señor, ¿cuál sería el señor aquí? El primero el pecado, ¿no? El pecado, ajá. Aquí me adelanté. No saben que si se someten a alguien como esclavos, o sea, yo vengo, me presento y le digo al pecado, yo soy tu esclavo. Tal vez no se lo digas literalmente, pero al momento que tú lo estás dejando que te domine, entonces tú le estás diciendo, yo aquí me presento ante ti para hacer lo que te haga falta, diablo o pecado, porque yo te voy a servir. Y lo estás haciendo, aunque involuntariamente, porque la gente, como les decía, la gente no puede dejar de tomar así nada más porque sí, o no puede dejar de drogarse, o de fumar, o de adulterar, de ver pornografía, nada más así porque sí. Están siendo sometidos a la fuerza por el diablo. Y el diablo, no crean que va a decir, bueno, si te quieres zafar, bueno, ándale, te dejo. No, pues no, es una batalla, es una lucha. Cuando, ¿recuerdan ustedes la escena donde Daniel está orando, no? Y le dice que ya venía Miguel, ¿no? Y que Miguel había tenido la intención, él había sido enviado desde el primer día que Daniel oró, pero pasaron 21 días antes de que él llegara a darle el mensaje a Daniel, ¿no? El mensaje de consuelo, de esperanza. Pero ¿por qué pasaron esos tiempos? Porque le dijo, el príncipe de Persia se me opuso. O sea, yo vine en respuesta a tu oración, pero hubo una oposición demoníaca. O sea, Miguel representa la fuerza de Dios y el príncipe de Persia al diablo, a los enemigos. Bueno, se entiende que el príncipe de Persia no se está refiriendo a un ser humano, se está refiriendo a un principado, a una potestad maligna que se le opuso y no quería que la oración de Daniel fuera contestada. No, sí llegó, porque la oración de Daniel llegó, fue escuchada, Dios envía su respuesta, pero se opone Satanás. Entonces, cada vez que el pecador quiere dejar su pecado, Satanás se va a oponer y le va a quitar toda intención. No, ¿cómo crees? Tú no puedes. O pues es muy rico, no pasa nada, no tiene nada de malo, todo el mundo lo hace. Y te va a poner muchos argumentos, ¿para qué? Para tenerte atado a la fuerza, con mentiras, ¿no? Es como, digámoslo así, como una relación tóxica donde él o ella manipulan al otro y lo tienen a la fuerza con mentiras y con manipulaciones. Así es la relación que tiene el diablo con un pecador antes de que éste conozca a Cristo, ¿no? Entonces, cuando la persona en esa relación tóxica se da cuenta de que me estás manipulando, tú me engañas, tú no me eres fiel
y me haces que yo sí, ¿no? O cosas así. Entonces esa persona, al conocer la verdad, entonces ya no ve de la misma manera a la otra persona. Y entonces ya como que ya no siento esa obligación de estar contigo, como que ya no quiero pasar todo el tiempo contigo. ¿Por qué? Porque yo ya descubrí la verdad de quién eres tú. Entonces pasa lo mismo. Por eso dice el Señor, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Te darás cuenta que el diablo te ha estado engañando todo este tiempo. Y al darte cuenta y al ser libre por Cristo, eres libre, ¿no? Por eso es necesario que más que un exorcismo, la gente conozca la verdad, ¿no? Para que ellos mismos por voluntad propia decidan salir. Entonces, bueno, no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel que le obedecen. O sea, lo tienes que saber. Como cristiana, ya tienes que saber qué te domina. ¿Te domina algo en el presente? No me digas que no. Sí te domina algo en el presente, ¿no? Puede ser tu familia, puede ser el trabajo, algún gustillo, la comida, ¿no? La comida puede ser la salud. El chocolate. Chocolate, ya salió el peine, ¿no? Ya salió el peine con Katy. ¿Qué te domina? El morbo. Cosas que a lo mejor no le damos importancia, pero dice Pablo, el chisme, debes de saber que si tú estás esclavizado a algo, ese es tu Señor. Y entonces no digas que Cristo es tu Señor. Ese es tu Señor, ¿no? Y bueno, me voy a las versiones. La Biblia, las Américas, dice, ¿no saben que cuando se presentan a alguno como esclavo, ya ven cómo no puso someter? Lo puso como presentar. Ajá. Para obedecerle son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia. Dios habla hoy. Ustedes saben muy bien que si se entregan como esclavos a un amo para obedecerlo, entonces son esclavos de ese amo a quien obedecen. Y esto es así, tanto si obedecen al pecado, lo cual los lleva a la muerte, como si obedecen a Dios para vivir en la justicia. O sea, ¿te sometes a la fuerza al pecado o te sometes voluntariamente a Dios? Y al someterte voluntariamente a Dios, también Él es tu Señor. Sí, Él es tu Señor, pero no a la fuerza. Él es tu Señor, sí, con conciencia, con voluntad, porque aun cuando eres cristiano, no eres un robot, ni una máquina que hace las cosas automáticamente, ¿no? Y que la gente te piensa, ay, eres una fanática, a ti nada más te manipulan en la iglesia. No, espérate. O ahí no te dejan hacer todo esto. Decía, ¿no? Un hermano, yo cuando llegué a la iglesia, a mí nunca me leyeron la cartita, ¿no? De que aquí no se fuma, no se toma, no se droga, no se baila, no, a mí nadie me dijo eso. O sea, son cosas que vas descubriendo y que dices, ayer en la predicación, ayer no, antier, miércoles en la predicación decía el pastor, ¿no? Porque estamos viendo Corintios, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice, cuando tu mente te pregunte qué tiene de malo, tú pregunta qué tiene de bueno. Si tiene algo de bueno, adelante, hazlo. Pero si no tiene nada de bueno, no logras encontrar qué tiene de bueno, lo más seguro es que tiene algo de malo, ¿no? Entonces, tal vez decía, no, algo básico, ver la tele. ¿Es malo? No, no es malo. Pero ¿qué estás viendo? Aun cuando tú digas, pues yo me la paso viendo programas de cocina. Sí, pero si eso te domina, ya no eres libre. Tú dices, no, yo no puedo perderme, ya no sé cuáles son, pero antes era Chepina Peralta y El Rincón de los Sabores y eso. Yo los veía, pasaban los fines de semana, entonces a mí me gustaban, yo los veía. Pero bueno, al final de cuentas es, bueno, no pasa nada si no vi el de hoy o el de mañana, no importa, ya llevo un mes sin verlo, no importa, lo veré después. No me domina, ¿no? Es neutral, sí es neutral, no tiene nada de malo. Pero como decía el pastor, no, o sea, tú pregúntate, ¿tiene algo de bueno? Porque si no te edifica, no sirve para nada, ¿no? No sirve para nada. Entonces, bueno, por eso es cuando tú caes a cuentas, bueno, nadie me dijo que no fumara, pero yo al conocer la verdad me doy cuenta que al fumar me estoy matando. Entonces eso no me edifica, me destruye. Y son cosas que, aunque no te las dicen al llegar a Cristo, no te ponen tu montón. Si te las ponen, si lo primero que haces al llegar a un lugar es que te ponen un montón de reglas, pues sal de ahí porque ahí tienen una salvación basada en las obras, ¿no? Pero si el Espíritu es el que te va diciendo, no, mira, por acá no, por acá sí, ¿no? Decía Katy, el chocolate. Igual puede ser que el chocolate sea pecado para ella, pero para mí no. Entonces Katy no me puede decir, no coma chocolate.
es pecado. No, pues, cálmate, pues tú que te dejas dominar por el chocolate, a mí no, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces eso ya es de manera personal y porque ya tenemos esa sumisión voluntaria, ¿no? Si Katy decide, estoy usando tu ejemplo para que sea más claro, ¿no? Pero si Katy decide someterse voluntariamente a Dios y decir, Dios, de ahora en adelante no como un chocolate, de aquí a jamás, ¿no? No porque sea malo el chocolate, sino por lo que provoca en ella. De aquí a jamás, ella lo hace voluntariamente porque sabe lo que le está pasando en su cuerpo y en su vida, ¿no? O que se diga, de ahora en adelante, 1 al mes. Ella sabe lo que le está pasando en su vida, en su mente, en su corazón, y esa es la sumisión voluntaria que ella está teniendo a su Señor, que es Jesucristo. Ajá. Pero el pecado, el diablo no te deja hacer eso. Bueno, nada más voy a adulterar 1 vez al año. Ajá, así como no, ¿no? O sea, el diablo no te va a dar ese permiso, el diablo te va a tener más y más y más. Y ahora con una persona era con 2, y luego con hombres, con mujeres, él lo va a hacer más y más y más hasta que te destruya más. Así tuve un profesor que él platicaba, bueno, yo creo que estaba en su búsqueda de Dios, yo no alcancé a ver todo ese proceso, ¿no? Pero él platicaba que cuando conoce a su esposa, él siempre era engañador, siempre engañó a su esposa desde que eran novios. Entonces siempre, y su esposa, pues, él cuenta, ¿no? Mi esposa nunca se daba cuenta, yo no sé, ¿verdad? Pero mi esposa no se daba cuenta hasta que un día sí se dio cuenta y me pidió el divorcio. Y dijo, no voy a tolerarlo. Y le pidió el divorcio, entonces dice que él, pues ya no le importaba. Ya, ¿qué me importa? Pero dice que él lo platicó así abiertamente, era un maestro de la escuela de enfermería, era lógico que te hablaran con mucha libertad. Entonces él decía, no me era suficiente engañar a mi esposa con una mujer, buscaba más cosas, porque ya él así lo dijo, al engañarlo, o sea, al tener un acto adúltero con una mujer, ya no me satisfacía, ya necesitaba más y más y más, ¿no? Y él lo platica y dice, pero un día encontré a Dios, o sea, estaba en su búsqueda, ¿no? En su camino, yo creo que Dios estaba hablando a su vida. Y dice, y me di cuenta que estaba peor que al principio. Ya creo que le pidió perdón a su esposa, no sé realmente si le perdonó, ¿no? Pero él dice, me di cuenta que con la única que tenía algo valioso era con mi esposa y con lo demás era depravado. Y habla, ¿no? Pero él decía, así es esto. No te satisface y vas a más y vas a más. Por eso de una droga, consumes una, ya no me hace, me voy a otra, y ya no me hace, me voy a otra. El alcohol, me tomo una, pero para la otra 2, y para la otra no, y a la otra estás toda la vida, los ves tirados, borrachos ahí. ¿Por qué? Porque ya no están contentos con poquito. Ese es el diablo. Pero tú te puedes someter a Dios voluntariamente y el Señor no te va a tener más, no dejes llorar, no dejes. ¿En serio? Entonces estaríamos aquí y cante y leyendo. No, todo lo hacemos voluntariamente. Tú buscas a Dios en la palabra voluntariamente. Tú lees voluntariamente. Tú hoy en la mañana pudiste haber dicho, hoy no leo. ¿Y qué te hizo Dios? Nada. Tú eres la afectada porque no leíste hoy. Pero el Señor no te obligó como ese cruel tirano que es el diablo. No, nuestro Señor es un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios que respeta, un Dios que quiere un amor sincero, no obligado. Él quiere que tú le ames con sinceridad. Entonces es diferente, por eso. Y bueno. Parte del espíritu es vida y paz. Puedes acercarte a Dios en esa relación, volviendo a la relación tóxica, ¿no? ¿Cómo es una relación de pareja armoniosa donde se buscan el uno al otro sinceramente, sin que se obliguen, ¿no? Yo hago esto por mi esposo porque quiero hacer esto por mi esposo, no porque me obliga. Mi esposo a lo mejor sale a trabajar porque quiere hacerlo, no porque yo lo obligue, ¿no? Si no te vas a trabajar te voy a aventar el zapato y el sartén y ándale. No. O sea, él lo hace voluntariamente. Yo lo hago voluntariamente. Nadie nos obliga. Y así es nuestra relación con Dios. Él te ama voluntariamente. Nadie lo obligó. Él te quiere a pesar de lo que tú eres. Él te ama, más bien, a pesar de lo que tú eres. Pero Él desea que tú le ames voluntariamente. Si no, lo obligaría a toda la humanidad. Me aman porque me aman y a ver cómo les va. Yo lo hice. Ajá, no.
sea, Él quiere que le amen voluntariamente. Así, sométete a Dios y lo haces voluntariamente. Ya leí Nueva Traducción Viviente, ¿no? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida recta. Pregunta aquí, ¿se puede ser esclavo del pecado siendo cristiano? Sí. Pues a lo mejor sí, en un momento que caigas. Sí, sí se puede. Porque el pecado muere en nosotros. Y si uno no pone un alto, el pecado crece y crece. Es dejar una grieta. Tú tienes que formar fortalezas, las fortalezas de Dios para defender, ¿no? Pero si tú dejas algo abierto, por ahí puede entrar el diablo. Ciertamente tú eres salvo, eso no lo estamos poniendo en duda, pero tú puedes permitir que un pecado llegue y otra vez quiera hacer de las suyas en tu vida. Por eso nosotros debemos de luchar, por eso nuestras armas no son carnales y no son espirituales. Pero ¿para qué necesitaríamos armas si ya no tenemos nada que pelear? No, sí necesitamos pelear porque el diablo sigue dándonos sus dardos de fuego, sigue atacándonos, y entonces nosotros debemos también estar listas para la batalla, para no volver a ser esclavas, ¿no? Si tú no te proteges, vas a caer, el pecado va a llegar a tu vida, la salvación ya sabemos, si tú eres hija de Dios, no hay problema, digámoslo así, no hay problema, tú eres salva, pero aguas, el pecado puede llegar a tu vida y destruir algo, tu matrimonio, tu familia, tu vida espiritual, tu ministerio en la iglesia, una amistad, puede destruir algo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con darle lugar al pecado. Bueno, entonces sigamos. La Génesis 4:7, hablando del dominio, dice la Biblia a las Américas, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Esto lo dice Dios a una persona que tiene el control. Después, obvio, sabemos que Caín no pudo dominarlo. Sabemos que ese fue el resultado. Y Caín, ¿qué pasó después con Caín cuando él no tomó la decisión correcta? Fue castigado. Déjate de eso. No, déjate de eso. No, sí. Pero déjate de eso. Él vivió una vida dominada por el pecado. O sea, él tenía aquí la oportunidad de dominar al pecado, de decir, no, sí me enojé con Dios, porque él está enojado con Dios. Se enoja con Dios y mata a su hermano. Entonces, sí me enojé con Dios, pero bueno, ya Dios me dijo, corrígete. Ok, me voy a corregir, voy a aprender. Bueno, ¿qué quieres que haga, no? Y otra historia sería. Lo hubiera perdonado. Otra historia sería, pero aquí vemos que él dijo, no me importa lo que tú me digas, no quiero escucharte. Dice que era del diablo, ¿no? Decía Juan, como Caín, que es del maligno. Entonces Caín era del diablo. Entonces obvio que no tenía oídos para escuchar a Dios. Y al momento que no escucha la advertencia de Dios, entonces Caín se convierte en un esclavo del pecado. Y él ya no tenía opción para no pecar. Él ya fue maldecido, y su generación, y su generación, y su generación. Y nadie, fíjense qué tan grave es el pecado, nadie de la generación de Caín fue salvo. Nadie. Así que coquetear con el pecado es malo. Puedes traer maldición. Dice hasta tercera y cuarta generación. En el caso de Caín fueron como 7, 8, no las tengo ahorita bien en mente, pero fueron varias generaciones. Y nadie fue salvo. Todos murieron antes o en el diluvio. Todos murieron. Entonces hay que tener mucho cuidado con el pecado. Pero bueno, Caín podía haber dominado, pero como no dominó, entonces el pecado lo domina. Cuando nosotros tenemos una tentación, hablando de que si podemos ser esclavas del pecado ya siendo cristianas, ahí está la respuesta. Cuando tú tienes tentación de algo, pero no haces algo al respecto en contra para atacar ese pecado y te dejas ceder por ese pecado, entonces cuando menos te des cuenta tú ya fuiste dominada. Y ya, si era más fácil decir que no a la tentación, se convierte muchísimo más difícil decirle que no a lo que ya pecaste, a lo que ya probaste. Entonces hay que tener mucho cuidado. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Tenemos el 16, sí, ya lo demás me voy a ir más corriendo, ¿no? El 17, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Aquí vamos a ver doctrina.
Dice, bueno, eso eran antes, pero ahora ustedes, o sea, la iglesia de Cristo, ya obedece a otra cosa, porque ustedes creyeron de corazón. Así que, ¿cuál es el secreto para ser más que vencedores al pecado? Creer de corazón. Y entonces aquí dice, ok, tú ya crees. Por eso ven que vienen muchos que sinceramente se han arrepentido, pero todavía no están bien adoctrinados y a lo mejor todavía andan haciendo cosas que no deben. Y ese tal vez fuera el caso de algunos romanos. Habían creído de corazón, pero habían llegado por ahí falsas enseñanzas que les decían, pues si sobreabunda la gracia donde sobreabunda el pecado, pues vamos a pecar. Entonces, como estaban mal adoctrinados, lo único que necesitaban era la sana doctrina, pero la fe auténtica ya la tenían. Entonces, ese puede ser el caso, puede ser, pero cuando a alguien le quieres dar la sana doctrina y se aferra a vivir en pecado, pues no ha creído de corazón. Entonces, bueno, doctrina es del griego didaje, que quiere decir instrucción en acto o la materia. La Reina Valera lo traduce como una enseñanza. El diccionario Teller dice lo que se enseña, se me fue una S de más, enseñanza concerniente a algo. Entonces, ¿qué es una doctrina? Básicamente una enseñanza. ¿La enseñanza de quién? De Cristo, y la enseñanza de los apóstoles. Acuérdate que ellos siempre dijeron que la doctrina base, ¿quién era? Sí, Cristo, pero muchos no tuvieron contacto con Cristo. ¿Quién eran los que ponían la base? Los apóstoles. Hay que decir apóstoles. Ajá. Eso quiere decir que si algo no estaba siendo enseñado por los apóstoles de Dios, quienes los 11 apóstoles de Cristo, se consideraban anatema, porque muchos se decían discípulos de Cristo. Pero acuérdate que para llamar apóstol a alguien, ¿qué características tiene que ver? Haberle visto, haber andado y haberle visto. Por eso Pablo se convierte en el 12º, porque él vio a Jesús resucitado. Entonces, por eso es apóstol, el último apóstol, Pablo. Ya no hay apóstoles hoy. Lo vio cuando dijo. Ajá. Entonces el apóstol, sabemos que el apóstol tiene la autoridad para establecer iglesias, tiene autoridad incluso para corregir iglesias, tiene autoridad para establecer doctrinas, pero obvio, pasados por el Espíritu Santo, un apóstol. Por todas esas cosas, es que hoy les aseguro que no hay apóstoles. Aunque se digan apóstoles. Hoy les aseguro que no hay apóstoles porque ya nadie tiene esa facultad. Ellos, por Cristo, se les dio esa facultad. No se inventaron la doctrina, la recibieron de Cristo y la transmitieron a los discípulos. Pero hoy en día la gente se quiere dar rango de apóstol porque entonces lo que diga el apóstol es ley, como el inventado apóstol del diablo, ¿no? El de la luz del mundo, ¿no? Que él se inventa que él es el Salvador, que el que crea en él tiene vida eterna, que él es el mensajero de Jesucristo, porque se da el título de apóstol. Está en la cárcel. Pero sus iglesias siguen creyendo. Sí. Y le siguen creyendo. O sea, está complicado eso porque... Pero ¿cuál es el problema? El problema es que, 2 problemas. 1, no están enseñados en la sana doctrina. Y 2, no quieren saber la sana doctrina. No obedecieron de corazón. Sí, no quieren. Porque les puedes decir, es que ¿cómo puedes creer en un ser humano violador, ladrón, soberbio, vanidoso? ¿Cómo puedes creer que ese tiene algo que ver con Dios? Si Dios es santo y puro. Y aparte de todo, que se dé el lujo de llamarse apóstol, ¿no? Pues como, bueno, hay gente que gracias a Dios pues sí ha salido a verdad, pero la verdad es que son millones de personas que lo siguen. Mucha gente en Latinoamérica lo sigue. Y la verdad es que es escandaloso, pero ni modo. Así quieren vivir. Pero el Señor dice, pero lo estamos explicando. O sea, el Señor a nadie obliga. A nadie obliga, exactamente. Entonces, bueno, nosotros somos siervos voluntarios de Dios por medio de la doctrina y a la cual, dice, la cual fueron entregados. No, fíjense que aquí no es que esta gente, cierto tipo de personas, los entregaron a la doctrina, sino que es que a ese cierto tipo de personas se les entregó la doctrina. ¿Sí? Ese es el sentido, te lo vamos a ver en las traducciones. Entregados para didomi,
¿Sí? Lo dije bien. Sí. Paradidomi. Rendirse es decir, ceder, confiar, transmitir. Ceder, confiar. A nosotras, hermanas, se nos confió la palabra de Dios. Sí. Tenemos una gran responsabilidad. Primero, cuando la escuchamos, tuvimos la responsabilidad de arrepentirnos. Tú cuando oyes la palabra de Dios, ya eres responsable delante de Dios si te arrepientes o no. Antes no sabías, pero ahora ya lo sabes. Y al saber, ya te conviertes en responsable de la decisión que vas a tomar. Entonces, decido seguir a Cristo por lo que escuché. Pero bueno, también por otra parte, cuando la recibes de corazón, como fue lo que dijimos hace rato, la recibes de corazón, ahora eres responsable de transmitirla. Dos cosas. Primero la recibes y eres responsable de decidir. Y segundo, ya la recibiste, ahora eres responsable de transmitir. Tienes que transmitir la sana doctrina. A cuando tengas oportunidad, a quien se la puedas decir, a quien veas que está mal, transmite la sana doctrina de Cristo. No puede ser que alguien diga que tiene vida nueva en Cristo si sigue viviendo como antes, o peor, con pecados nuevos. Ajá. Dios habla hoy, dice, pero gracias a Dios que ustedes que antes eran esclavos del pecado, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. ¿Ya ven cómo es diferente? No es que se nos entregara esa doctrina, no, se nos entregó esa doctrina y nosotros la recibimos. Nueva traducción viviente. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Se entiende más, ¿no? Sí. Se entiende más que la Reina Valera, como que dijo muchas palabras y luego nos hizo bolas. Palabra de Dios para todos. Antes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, obedientemente y de todo corazón, recibieron la formación que se les dio por medio de la enseñanza. Eso fue lo que pasó, gracias a Dios. Ya no vivimos como antes. 18. Y libertados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Lo que estamos diciendo, la verdad es que solo lo estamos repitiendo, pero para que quede bien claro. Antes estábamos obligados a pecar, fuimos hechos libres y ahora obedecemos voluntariamente. Libertados, libertados. No voy a decir cómo se dice en griego porque está bien difícil, pero significa liberar, figuradamente eximir de responsabilidad moral. Ya no tienes nada que te comprometa a estar con el diablo. No hay ningún pacto, no hay ninguna alianza, pero así se siente la gente, Sí. deudora al diablo por algo. Por ejemplo, los cantantes, ¿no? Le entregan su alma al diablo para que los haga famosos. Eso es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Con el mentado escándalo del que, bueno, fueron dos escándalos. El que hacía esto de los niños. Uno fue el rapero y el otro un magnate que también tenía una isla y en esa isla se daban sus vacaciones y ahí había violación a pequeñitos, ¿no? Y bueno, y mucha gente ahí, pero sobre todo me voy a referir al otro, al rapero. El rapero se supone que era como alguien importante en el ambiente artístico. Entonces, si alguien quería ser rapero, tenía que acercarse con él. Más bien él podía ayudarles, pero a cambio de tu ayuda, ¿qué necesitabas? Tenías que ofrecer algo, tu propio cuerpo para ser ahí hecho y deshecho por la gente perversa que iba a la casa de este señor. Eso es un ejemplo perfecto de lo que es el diablo. Es un ejemplo perfecto, porque él es un ¿cómo se podría decir? ¿Engañado? Cuando tu hijo se parece a ti, ¿qué es figura ¿no? Dicen, se parece todo a su mamá, es toda la figura de su mamá, ¿no? O de su papá. ¿Cómo? No, como... Sí, como sí. yo que soy copia de mi papá. Copia, ¿no? O sea, ¿Un clon? un clon de así este tipo, este rapero, es toda la figura de su padre, el diablo. Sí. Y usó el mismo sistema. Tú entrégame todo lo que es valiosísimo para ti. Imagínate, ¿qué es valiosísimo para un ser humano, para un niño? Su inocencia, su pureza, su virginidad. Eso se lo entregaban a este perverso a cambio de fama. Así es el diablo. El diablo te va a dar cosas nunca a cambio de nada. Sí. Y siempre para muerte y para destrucción, ¿no? Entonces, bueno, ahora
somos libres moralmente. No tenemos deuda con el diablo en ningún sentido. El diablo nunca hizo nada por mí. Yo no tengo por qué servirle en nada, así que yo no tengo por qué seguir atada a ningún pecado. El pecado viene del diablo. Él fue el que lo originó. No fue Dios, fue el diablo. El diablo originó el pecado. Así que si yo cometo pecado, estoy dándole gloria al diablo, porque yo estoy haciendo lo que él hace. Pero bueno, si me encuentro que he caído en pecado, yo corro a los brazos de mi Padre a pedirle que me quite eso, porque no quiero glorificar al diablo, quiero glorificar a Dios. Y si estoy en tentación, también corro a Dios para no caer en pecado. Así que yo no tengo nada que deberle, no estoy atada moralmente con el diablo, ni físicamente, ni espiritualmente, ni nada. Soy libre. Una vez que fuimos libertados, dice aquí, Dios habla hoy, una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. Un honor. Es aquel que está ahí tirado sin nada. Imagínense que alguien de la realeza, no sé si es en las películas, ¿no? Porque nosotros no vivimos en esa época, ¿no? Pero en las películas cuando hacían a alguien general o principal del ejército, que ponía al rey, le ponía la espada, ¿no? Así en su cabeza, ajá, lo embestía. Era un honor ponerlo en la batalla. Tú me vas a defender, tú vas a defender mi reino. Es ahora lo que hace Dios con nosotros. Nos da nuevas vestiduras, nueva armadura y nos da el honor de que ahora seamos sus siervos, ¿no? Y bueno, Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? Ya la había comentado. Y 19, hablo como humano por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la injusticia. A la justicia, perdón. Aquí solo vamos a ver una palabra y ahorita con las traducciones vamos a entender más lo que dijo, porque yo también dije, esto parece trabalenguas. Pero bueno, debilidad. Debilidad significa básicamente la debilidad del cuerpo o de la mente. Pablo está diciendo débiles mentales a los romanos, ¿eh? Así les está diciendo, hablo esto porque ustedes son unos débiles mentales. Pero ahorita les digo por qué. Puede ser alguien enfermo o frágil. También puede referirse a alguien nuevo en la fe. No tanto que sea un inmaduro en la fe, sino un recién nacido y que es débil y no le puedo explicar todo, ¿no? Entonces, Pablo lo que hace aquí es usar el ejemplo de esclavo y señor para explicar algo que está pasando espiritualmente. O sea, tú ya eres libre, ya no eres esclavo, no te sometas más al diablo. Y dicen, ¿por qué? Digamos con peritas y manzanas se los explicó, porque ellos todavía eran débiles espiritualmente. Porque todavía algunos habían caído en el error de creer que no pasaba nada si seguían pecando. Y al creer eso, eran débiles espiritualmente. Y al creer eso, imagínense, eran un blanco fácil para el diablo. Porque el pecado atrapa. Y entonces, si ellos seguían dándole vuela a la hilacha, ellos iban a estar atrapados. Iban a estar atrapados en ese pecado. Aun cuando hubieran nacido de nuevo, no eran totalmente libres, porque todavía había cosas en su vida que los tenía atados y nosotros fuimos llamados a libertad. Así que tenemos que ir avanzando a esa libertad, más libres, cada vez más libres. Hoy más que ayer y mañana más que hoy, ¿no? Cada vez más libres. Entonces, bueno, en la Dios habla hoy ya lo hace más fácilmente. Hablo en términos humanos porque ustedes, por su debilidad, no pueden entender bien estas cosas. De modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Nueva Biblia Vida. Les hablo usando este ejemplo para que me entiendan mejor. O sea, por favor, entiéndanme, ¿no? Así como presentaron sus cuerpos para servir a la maldad y a la impureza, ahora deben entregar sus cuerpos para servir a la justicia y a ser más santos. Y traducción viviente, uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. O sea, ¿queremos ser realmente libres? Dile que no al pecado. No juegues con el pecado. En
en las convenciones allá donde fuimos, hubo un ejemplo que dijo un hermano, está padrísimo, luego si nos mandan el audio, la verdad que sí se los vamos a pasar tal cual. Está muy bueno. El hermano habló acerca de la sangre y el efecto de la sangre física y lo que hizo en nuestro cuerpo. Pero hubo una parte que él dijo acerca del sistema circulatorio, también tenemos capilares. Y los capilares pues son realmente imperceptibles a la vista humana. No podemos ver pequeños vasos sanguíneos, podemos ver venas, podemos ver arterias, pero los capilares no los podemos ver. Por eso te picas el dedo y según aquí yo no tengo venas, pero me pico y luego sale sangre. Estoy llena de capilares. Decía, si un capilar se tapa, ¿qué es el capilar? Muchísimo más delgado que un cabello. Y dice, ¿qué es? Si se me tapa el capilar no pasa nada. No, sí pasa. Si se te tapa el capilar no hay fluido de sangre y como ya sabemos, si no fluye sangre hay muerte. Sí. Entonces, si tú no dejas que esa parte del pecado sea desechada de ti, es como un tapón. Y entonces, por muy pequeño que sea ese pecado que tú estás considerando insignificante, ¿qué tanto puede hacer ver ese programa de televisión? ¿Qué de malo tiene esa canción o esa palabra? ¿Qué de malo tiene? Se te está tapando un capilar muy pequeño. Sí, digo, no estás robando, ni adulterando, ni nada de eso, ¿no? No ves pornografía, ¿no? Sí, pero aún en eso que también es pecaminoso se te está tapando. Y lo peor del caso es que cuando no hay circulación, eso avanza. No se queda ahí, no nomás se muere ese cachito y ya, qué padre se murió. No, avanza, es como la gangrena. Va avanzando y por debajo va creciendo. Y no te vas dando cuenta. Entonces ese pecado, el cual tú no has sometido a Dios, crece por debajo y después ya te lleva a otro y te lleva a otro y te lleva a otro. Por eso dice, te hundió aún más en el pecado. Un pecado lleva a otro. Sí, de ley, ¿eh? Es como cuando decían, una mentira te lleva a otra. Sí, igual un pecado te lleva a otro. Es como cuando ves el video, no sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Que quieren ver un video en el YouTube o en el Facebook, donde sea, un video te lleva a otro y te lleva a otro. Y a lo mejor empezaste viendo, ¿qué? Hasta si quieres versículos. Busqué una prédica y como el tema era el fin del mundo en la prédica, ya después ya salieron ovnis o salieron un montón de cosas. No quieras que no. Así es el pecado y así es Satanás. El mundo bien que imita a su padre y utiliza los mismos sistemas. Entonces así debemos de tener cuidado. Si te das cuenta, si el Espíritu te está hablando y te está diciendo, esto es pecado, no te hagas. ¿No? La verdad no te hagas, porque nosotros sabemos, la conciencia nos remuerde cuando estamos haciendo algo malo. Entonces no calles la conciencia, escucha la voz de Dios y deja ese pecado. Bueno, versículo 20, porque cuando eran esclavos del pecado eran libres acerca de la justicia. Aquí por eso antes en el versículo 19 dijo, les voy a poner un ejemplo conforme a su mente débil. Porque si lo leemos así dices, entonces también la justicia me hace esclavo. Siervo. Es diferente. Ajá. Pero no me hace, yo me hago. Porque lo acabamos de ver en el 19, que yo presento mi cuerpo para servicio de Dios. Dios me agarró a la fuerza. Ajá, aquí es donde debemos tener equilibrio entre la predestinación y el libre albedrío. Las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Ciertamente la predestinación es que Él me escogió, Él me llamó, yo jamás le busqué, Él me buscó. Eso es la predestinación. Pero también es cierto que tú decides dejar ese pecado. Tú decides obedecer a Dios cuando ya eres cristiana. Antes ni puedes. Ajá. Entonces, entrando en el cristianismo, entrando en la vida nueva, Dios te da voluntad propia. Y fortaleza también. Entonces, aquí el punto es que no debemos de olvidar estas dos verdades. Estas dos verdades, que Dios, es como la fe y las obras. Ambas son muy importantes en la palabra de Dios. Y el que le da el punto exacto es Santiago. Santiago dice, tú me dices que tienes fe, pero no haces nada. Yo te digo que tengo fe y te lo demuestro por lo que hago. Entonces él le dio en el punto. La fe importa y las obras también. Las obras respaldan la fe, pero no es una salvación por obras. Ajá. Entonces lo mismo pasa con la predestinación y el libre albedrío. Las dos se complementan. No podemos dejar una fuera de otra porque entonces ya estamos siendo antibíblicos. Ajá.
Entonces, bueno, ya. Aquí les digo esto porque aquí parece que nos están obligando a obedecer la justicia, pero no es así. Vamos a ver, Dios habla hoy, cuando ustedes todavía eran esclavos del pecado, no estaban al servicio de la justicia. No podíamos. Biblia, la palabra hispanoamericana, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no se consideraban obligados a practicar el bien. Es como la gente que vemos, pues no digas groserías. ¿Qué? ¿A quién le hace daño? Yo puedo hablar como quiera, las que abortan. Es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. Pero cuando una persona que tenía ese pensamiento o incluso hasta abortó, viene a Cristo, se da cuenta que no es su cuerpo, que es el cuerpo de Dios, que es el templo del Espíritu Santo y que esa vida nueva menos te pertenecía. Si no te pertenece tu vientre, menos te va a pertenecer la nueva vida. Entonces ya dice, bueno, antes no me consideraba obligado a obedecer el bien, pero ahora sí, ahora ya quiero obedecer el bien. Ajá. Y Mateo 6:4 dice, nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Ciertamente, quiero aclarar que está hablando de las riquezas. Ajá. Sí habla no está hablando del pecado, está hablando de las riquezas y está hablando de Dios, pero tiene unión o tiene relación con lo que estamos hablando, porque ciertamente cuando tú estás sirviendo a Dios, no sientes placer en el pecado que cometes. Pero en el momento que estás obedeciendo al pecado, ni te acuerdas de la palabra de Dios que te había dicho. Entonces no se puede. ¿A quién sirves? ¿A Dios o al pecado? Sí. Entonces, sí, o sea, quiero aclarar que aquí nuestro Señor Jesús no estaba hablando del pecado, estaba hablando del dinero, pero sí tiene relación. Lo podemos también usar como un principio. Se aplica. No puedes decir que estás al servicio de Dios si no has dejado ese pecado. No puedes. Si amas más tu pecado que a Dios, bueno, amas más a tu pecado, ¿no? Y ni modo, tienes que aceptarlo. Romanos 6:21, ya casi acabo. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Aquí hay dos palabras, fruto. Fruto. ¿Qué fruto? Fruto es del griego karpos, que quiere decir fruto como de algo arrancado de un árbol, así, literal o figuradamente, pero la Reina Valera nos da otro significado que tiene más sentido, resultar en beneficio, o incluso la descendencia. Cuando es fruto del vientre, pues es un hijo, ¿no? Resultar en beneficio. Ese es el fruto. Lo bueno del árbol, ¿qué es? El fruto. Es como yo digo, del árbol de acá hasta acá afuera. No da fruto. Nada más está ahí. No da nada. Por eso también se acuerdan del ejemplo de cuando ¿quién era? Creo que era de los hijos de Gedeón. Sí, no recuerdo. De los hijos de Gedeón, que tuvo un montón, y querían que Gedeón fuera señor. Gedeón no quiso. Y luego a un hijo que tuvo con su concubina Gedeón, también lo querían hacer. Ese malvado mató a 70 hijos, porque también Gedeón sí que le echó ganas. 70 hijos tenía, pero quedó uno con vida. Y después ese que quedó con vida lo querían hacer rey, ¿no? Y entonces él se echa una parábola. Y entonces dice, los que vinieron los árboles con la higuera y dijeron, sé nuestro rey. No, que no. Yo tengo mi fruto. Y que le dijeron también al roble, yo tengo mi fruto. Y también le dijeron a la vid, no, yo mi fruto es dar vino para el rey y así, ¿no? Y entonces dice que le dicen a la zarza, sé nuestro rey. Y la zarza acepta. Esa zarza era el hijo malvado. Y entonces precisamente a eso se refiere con el fruto. La zarza no tenía nada bueno que dar. Ajá. Y así es ¿qué fruto teníamos de las cosas que antes hacíamos? Eran como la zarza. No daban fruto. Y lo único que daba como resultado era muerte. Aquí lo vamos a poner. Porque el fin de ellas es la muerte. Y ahora, a ver, de verdad yo te puedo decir, no, a ver, estoy pensando, pero porque no me quiero equivocar, pero creo que a nadie le he platicado mi testimonio tal cual, inclusive a mi hermana, así a detalle. No. Yo antes de conocer a Cristo era así. ¿Saben? Algunas cosas de cómo era yo cuando era antes después de Cristo. A lo mejor con ustedes casi ni lo platico. ¿Por qué?
¿Por qué no lo platico? ¿Por qué no tiene utilidad? Vean este versículo. ¿Por qué no lo platico? Porque además, porque es lo que tenía que ti, o sea, Esas cosas te avergüenzan. Me avergüenza. Ujú. Esa es la palabra. A mí me da vergüenza lo que yo hacía antes. Y yo no es algo que yo quiera platicarles. O sea, entonces sí he platicado en algunos momentos con ciertas personas porque la ocasión lo amerita. Les he dicho algunas cosas, pero así a detalle que te diga, mira, así, era yo antes de Cristo. No, discúlpame, eso es súper vergonzoso de lo que yo era antes. No se lo voy a platicar a nadie. No. Entonces dice, bueno, esas cosas me causan vergüenza a la fecha, ¿eh? Dice, de las cuales ahora se avergüenzan. No me avergonzaban antes. De hecho, antes ni me daba pena. Lo hacía. Ahora me da vergüenza lo que hacía antes. No me atormentan, es diferente, porque ahora soy libre en Cristo. Pero de que acordarme de eso y cómo pude haber hecho eso, qué bárbara, qué vergüenza, ¿no? Y aun cuando pecaste ayer y hoy te acuerdas, dices, qué vergüenza. sí. Qué vergüenza, ¿cómo pude haber hecho eso ayer? ¿Qué quieres que nadie sepa? No, y ya peor si supieron, ¿no? No, pero da vergüenza, ¿no? Entonces dice, porque el fin de ellas es la muerte. Fin es la palabra telos. Todavía tengo tiempo, ya casi acabo. Propiamente el punto al que se apunta como límite. Ese es el fin, ¿no? O sea, como la flecha, ¿cuál es? Ahí la meta. Ahí está el blanco. Ahí atínale, ¿no? Ese es el fin. Es decir, la conclusión de un acto o el estado o el resultado. En la Reina Valera dice el extremo, finalmente el propósito o la finalización. Bueno, el diablo tiene un propósito. Aquí estamos hablando de esto. El diablo pecó, bueno, eso es algo que le pasó a él. Pero el diablo se propuso algo, matar. Y él tiene un propósito, matar lo más que se pueda. Él quiere matar a toda la humanidad. Obviamente ya no lo logró porque ya ha habido muchos salvos, ¿verdad? Pero él quiere seguir matando. Y si ya no puede matar tu vida espiritual, o sea que ya no puede darte muerte eterna, ¿puede seguirte matando? No, porque eso es lo importante, pero si te puedo seguir atormentando y haciendo pecar hasta ¿Te donde puede alcance. matar? Sí. Sí, aunque no en sentido espiritual, pero sí puede matar. Puede matar alguna relación. Puede matar, no sé, algún pensamiento tuyo, no sé. Sí puede matar. Ya no en ese sentido. Ya no te puede dar muerte eterna porque tú ya eres nacida de nuevo. Tú ya, como lo dije desde que empecé, tú fuiste crucificada. ¿Por qué? Porque cuando fue, bueno, les voy a poner un ejemplo, cuando el presidente va a China, dicen, ahí viene México, ¿no? O por ejemplo, cuando van los jugadores de la Olimpiada, ¿no? Los de México. Ajá, le dan aplauso, México, ¡ah! ¿Va todo México ahí? No. No, pero va a representantes de México en esa área. Lo mismo pasó con nosotros en la cruz. Ahí va la iglesia. La iglesia está representada en la crucifixión. La iglesia fue crucificada cuando Cristo fue crucificada. La iglesia fue sepultada cuando Cristo fue sepultado. Y la iglesia resucitó cuando Cristo resucitó. Entonces Él nos representa. Entonces, como yo ya hice todo esto, yo ya lo hice espiritualmente, figuradamente ya lo hice, yo ya no puedo morir, porque yo ya resucité. Pero sí me puede matar alguna relación. Sí me puede causar muerte en algún área de mi vida. Por eso debo tener cuidado, porque el propósito del diablo siempre es matar. Entonces yo tengo que tener cuidado en que no le deje dominio en ninguna área de mi vida, porque me puede matar. Entonces, no espiritualmente, no me da muerte eterna porque soy hija de Dios, pero sí puede causarme un daño irreparable. A eso me refiero, porque eso es muerte, un daño irreparable. Como les decía el ejemplo de los capilares. O sea, si se me muere mi dedo, ya se pone negro, pues por más que le eche polvitos y por más que... Así pasó con una vecinita, ya se le murió su dedito de su pie y se oponía por completo a la amputación. Le empezó con una mancha negra. Después, hagan de cuenta que era como un pedazo de momia. Así se le momificó por todo lo que se echaba polvitos y no sé qué tanto. Y le tenía la esperanza de recuperar ese dedo. Pero ya los médicos le habían dicho, no, está muerto, ya no va a revivir. Y entonces ella se aferró hasta que después se regó. Bueno, le cortaron el dedo, pero ya se había regado.
luego después fue el pie, así hasta que la dejaron sin sus 2 pies. Entonces, eso es lo que hace el pecado, eso es lo que hace el diablo. Por eso nosotros no debemos de permitirnos que nos ataquen una parte, porque el daño es irreparable, eso es muerte. Igual, le digo, la vecinita seguía con vida, pero ya no tenía un dedo, ya no tenía un pie, o sea, ya estaba muerto. Y eso es lo que el diablo puede hacer contigo, dañar áreas de tu vida y causarles muerte permanente, daños irreparables. Como por ejemplo que tú tengas el pecado de estar insulte y insulte a tu hijo. Vas a causar muerte ahí y va a ser irreparable. Muchas veces. Solo Dios puede resucitar, ¿no? Hablando espiritualmente. Dios habla hoy, pero ¿qué provecho sacaron entonces? Ahora ustedes se avergüenzan de estas cosas, pues solo llevan a la muerte. Nueva Biblia Vida. ¿Con qué resultado? No muy bueno, por cierto. Y por eso se avergüenzan ahora al pensar en lo que antes hacían que les llevaba a la muerte. Y Nueva Traducción Viviente. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Entonces, si nos da pena recordar lo que hacíamos antes, como por qué volverlo a hacer, si da vergüenza, ¿no? Versículo 22, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vuelve a usar fruto y fin, pero en sentido contrario. Antes el fruto que causaba el pecado nos avergonzaba y el final era la muerte eterna. Pero ahora el fruto que tenemos a través de lo que hemos conocido en Cristo, o sea, el fruto de la salvación, es que nos va santificando. Y el resultado final es la vida eterna. Entonces, bueno, santificación. Purificación, es decir, un estado de pureza. Ya saben ustedes, esto ya lo hemos hablado, la santificación es un proceso. No es un acto inmediato, es un proceso. ¿Cuánto dura? Hasta que nos muramos. Toda la vida. Pero va en aumento. Debe de aumentar. No se estanca ni retrocede. Aumenta. La santificación, eso quiere decir que hoy pecas menos que ayer. Pero si pecas igual o más, no estás en el proceso de santificación. Hay que estar en el proceso de santificación. Hay que pelear, hay que darle batalla al diablo contra esos pecados. Y no siempre es el diablo. A veces somos nosotros. A veces, siempre. No, sí, tenemos que ubicar. Tenemos enemigos. Y nuestro enemigo es el diablo. Pero también nuestro enemigo es la propia carne. A veces no es como que, a ver, ¿será el diablo o seré yo? Pues lo que sea, pero el chiste es que te están atacando, ¿no? Ponte abusada. Hay que revisar. Sí, puede ser que el diablo anda por otro lado. Yo ni tuve nada que ver ahí, eres tú sola, ¿no? No tuve, o te diría el diablo, no vi la necesidad de ponerte la tentación, ya la tenías, ¿no? Ya. Te dice, No, ya. No, me voy a ocupar de otros porque tú solito estás batallando con ese pecado, ¿no? Entonces, ahí te entretengo un rato, pero no es así, ¿no? Bueno, Dios habla hoy. Pero ahora, libres de la esclavitud del pecado, han entrado al servicio de Dios. Esto sí les es provechoso, pues el resultado es la vida santa y finalmente la vida eterna. 2 clases de vidas, vida santa y vida eterna. Vida es igual a vida, ¿no? Y muerte es igual a muerte, ¿no? Pues así, tal cual. Biblia, la palabra hispanoamericana, pero ahora han sido liberados del pecado, son siervos de Dios, han sido consagrados a Él y tienen como meta la vida eterna. Esa es nuestra meta, la vida eterna. Allá vamos. Isaías 3:10 dice, digan a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus obras comerán. No está hablando de una salvación por obras, no está hablando del resultado de una vida santa. Porque para ser justos hay que ser justificados. Por el sacrificio de Cristo, exactamente. Entonces no está hablando de alguien que se porta muy bien, no, está hablando de alguien que ya cree en Jesús. Pero ese es un alivio para nuestra hermana, decía a los justos que les irá bien. O sea, estemos pasando lo que Sí, estamos te pasando, va a ir bien, o sea, sí te va a ir bien.
Sí, exactamente, confirma, ¿no? Y por último, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es muy conocido. Aquí solo vamos a ver la palabra paga. Paga, ¿cómo que paga? De el griego opsonion, ¿no? Opsonion. ¿Qué quiere decir? Eso significaba las raciones que le daban a un soldado. Le tocaba su ración de comida, su ración de lo que le tocara. Y bueno, la Reina Valera lo traduce como salario o expensas, como estar a expensas de, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es un... gastos, ¿no? Ajá. Y ¿cómo se llama? Eso es lo que te da el pecado. Ajá. Todo tiene una consecuencia. Esto es lo que está diciendo Pablo. Todo tiene una consecuencia. Si tú quieres vivir una vida santa, ahora que puedes, porque acuérdate que ya el capítulo 6 es para puro cristiano. Entonces, ahora que puedes ya vivir una vida santa, sí, bueno, entiende que esa vida santa tendrá un resultado. Y su resultado es para empezar, paz. Para empezar, paz, para empezar, gozo, descanso, reposo. Todo eso son los resultados de una vida santa. Si tú quieres vivir para el pecado, pues entonces también tendrás tus consecuencias, la muerte. Y como les digo, bueno, si ya eres una nueva criatura y pecaste, todo pecado nos va a traer, les digo, consecuencia, pequeña o grande, dependiendo del pecado que hayamos cometido. Si cometimos un pecado, estaba escuchando a Chuy que decía, la gente dice que para Dios el pecado es pecado y no importa. Bueno, sí, pero tiene su consecuencia. Decía, robar 5 pesos es lo mismo que adulterar. Es pecado, sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, si tú cometes un pecado de adulterio, no esperes tener una consecuencia así chiquita. claro. O sea, porque el adulterio es grave. Entonces no esperes así. Ciertamente, si estamos hablando que robaste 5 pesos, también vas a tener una consecuencia por haber robado, pero no es la misma consecuencia que si hubieras adulterado. No estoy dando alivio. Ay, al menos no adulteré. No. Estoy hablando que veamos las cosas con la seriedad que tienen, porque mucha gente dice, a ver, pues yo sigo pecando. Bueno, sí, efectivamente sigues pecando, pero hay de pecado a pecado y hay consecuencias que tienes. Efectivamente, ¿no? Sí. Ajá, exactamente. Ahí me dices cómo te fue con tu pecadito, ¿no? O tu pecadote. Qué feos son. Ahí me platicas, ¿no? Palabra de Dios para todos. El pecado da como pago la muerte, pero Dios da como regalo la vida eterna. ¿Ven la diferencia? Sí, claro. El pecado te paga, pero Dios no tiene nada que pagarte, ¿eh? Claro. Dios te lo regala. Amén. Yo merezco la muerte, pero Dios me regala la vida. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo vivir una vida santa? ¿Recibiendo qué? Su regalo. Uh-huh. La vida santa, la vida eterna, con Cristo Jesús. Biblia, la palabra hispanoamericana, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios nos hace, el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Proverbios 11:19, según la versión Biblia Las Américas, dice, el que persiste en la justicia alcanzará la vida, y el que va en pos del mal, su propia muerte. ¿Así? Acuérdense que dice, perseveraremos en el pecado. Así dijo en el capítulo 6. ¿Se acuerdan que perseverar también es persistir o insistir? O sea, insistes en lo mismo. Ser constante. Entonces aquí como que o no eres cristiana o estás mal adoctrinada. Pero no puedes seguir insistiendo en el pecado. Tu nueva vida te tiene que llamar a una nueva forma de vivir. Ya no eres la vieja mujer, ahora eres una nueva mujer hecha en Cristo. Ya no puedes vivir como antes. Esa se murió, fue sepultada. Esa la crucificaron, está remuerta. Resucitó una nueva. Y si pecas, ahí va. El Espíritu Santo te redarguye de que Exacto. Ya no es lo mismo. En el capítulo 7 vamos a ver entonces qué pasa con esos pecados con los que seguimos batallando. Aquí es tajante, si tú pecas, mueres. Pero bueno, alguien podría decir, pero entonces, ¿por qué sigo pecando? Bueno, el capítulo 7 nos lo va a contestar. Uh-huh. Y bueno, ya acabamos, gracias a Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo.
y a pedirle a Dios que nos dé claridad, ¿no? Que si tenemos mentes débiles, como Pablo le dijo a los romanos, pues que nos dé mentes fuertes y sanas para poder entender lo que estamos oyendo. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias, Padre, porque tu palabra es esa agua de vida que refresca nuestra alma, Señor. Gracias porque tú nos has dado la sana doctrina. Y ahora tenemos, Señor, esa responsabilidad de hacer lo que tú nos estás enseñando y vivir conforme a lo que tú nos estás hablando hoy, Señor. Sabemos, Padre, que no es casualidad que estemos estudiando esto, no es casualidad que ninguna de las que están aquí estén. Tú precisamente querías que escucháramos esto y lo has hablado en esta mañana. Pero, Señor, conocemos, como lo dijo Pablo, nuestra debilidad. Conocemos lo inmaduras que a veces podemos ser. Necesitamos tu ayuda, Señor, para poder crecer en tu palabra, para poder crecer en ti, Señor, en tu espíritu. Ayúdanos, Señor, a renunciar a toda clase de pecado, a no querer conformarnos a vivir así, sino vivir esta nueva vida que tú nos has dado. Morir, Señor, a toda clase de pecado y no estar más sometidas a ningún pecado. Señor, yo quiero suplicarte en esta mañana que tú hables a cada una de mis hermanas que están aquí. Y tú reveles, Señor, revela ese pecado en el cual nos encontramos esclavas. Revela, Señor, esa parte de nuestra área en la que no estamos dejando que tu palabra fluya, que la tenemos taponeada, que puede estar en peligro de muerte. Revela, Señor, esa parte en la que necesitamos urgentemente rendir a tus pies para que tú les des vida, Señor. Te lo suplico, Señor. Permítenos ser sabias y conocer, como dice ahí, no lo ignoren. Sepan muy bien que esto es lo que pasa, así decía Pablo. Y nosotros debemos de saber muy bien que el pecado no es un juego y que es muy peligroso. Ayúdanos, Padre. Ahora somos libres en ti. Ahora somos capaces de decirle que no al pecado, porque tú nos has dado esa facultad. Ayúdanos por medio del poder de Jesucristo a resistir la tentación, a resistir el pecado, Señor. Por favor, ayúdanos, Padre, y síguenos llevando en ese camino de la libertad, donde queremos, Señor, voluntariamente someternos al servicio tuyo, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser así y vivir para la justicia, Señor. Y que sigas hablando en esta semana en nuestros corazones, Señor. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.